Hola familia, ¿cómo están? Gusto verles, gusto saludarles. Quiero saber si me están escuchando bien. Si me están escuchando bien, deditos arriba. Qué lindos todos, qué bueno verles. Estoy muy feliz de poder conectarme este día con ustedes, entrando en una nueva estación definitivamente. Creo que vienen muchos cambios para Arde, vienen muchísimos cambios para Arde, pero son cosas buenas, son cosas positivas. Fueron 10 años muy edificantes donde aprendimos mucho, pero estos 10 años que ya cursamos, que ya pasaron, nos ayudan a prepararnos para entrar definitivamente en una nueva dimensión, en una nueva estación, en un nuevo ámbito, como usted le quiera llamar. Y una de esas cosas es que gracias a lo que pasó y la crisis de salud que pasó en el mundo, hay muchas cosas que son buenas y vamos a mantener de alguna forma aplicadas a nuestro estilo de vida como iglesia. Una de esas, el discipulado, la oportunidad de poder compartir con ustedes de esta forma e integrar a toda la familia sin necesidad de separarnos por grupos, hombres un día, mujeres otro día, y poder conectar directamente con cada una de las familias. Así que estoy muy emocionado, estoy muy contento. Le decía al equipo que muchas veces el primer día para mí es el más difícil, porque el primer día de alguna forma me define lo que van a ser las siguientes semanas. Entonces, el llegar aquí este día, el poder pararme aquí al frente de ustedes en este día, es todo un desafío porque viene una lluvia de ideas, una lluvia de conceptos, una lluvia de diseños, y de alguna forma a este ser mortal le toca filtrar lo que está entendiendo y lo que está recibiendo y poderlo encuadrar, enmarcar como si fuera una pintura en una sola entrega, y cada una de estas semanas vamos a ir entregando cada una de las piezas de esa gran pintura. Así que yo le voy a hacer una sugerencia. Es primero que todo que aparte estos martes, ya que usted está conectado, que usted pueda separar estos 8 martes de este año, porque creo que en cuanto a nuestra asignación espiritual, en nuestra propuesta espiritual como iglesia, definitivamente estos martes van a terminar de desencadenar lo que el Padre encendió en nuestro corazón para el 2020. Por eso es tan importante este discipulado mixto, este discipulado integral y este discipulado para mayores de edad. ¿Qué quiero decir con mayores de edad? Son aquellas personas que tienen 18 años o más, que quieren por su propia cuenta hacer el discipulado. Porque muchas veces si se hace un discipulado para adolescentes, ellos lo hacen porque lo tienen que hacer. Te sientas a hacer el discipulado. A los niños de generación VIP le decimos, es la hora del campamento, te tienes que sentar. Y así ellos no quieren, se tienen que sentar. ¿Qué es lo que pretendo? Que las personas que se conecten con este discipulado, que se conecten con esta emisión, sea porque realmente se quieren conectar y no porque por la fuerza se tienen que conectar. Así que si usted es mujer y su esposo la tiene obligada al frente del Zoom, dígale, el pastor me acaba de liberar. Si usted es hombre y la mujer lo sentó obligado y le dijo, si usted no se conecta, me voy a pelear con usted, dígale, el pastor me acaba de liberar. Porque el discipulado, lo primero que tengo para decirles, es una decisión personal. Tú decides por tu propia cuenta hacer el discipulado. Y yo estoy convencido que este va a ser un tiempo tremendo. Mi recomendación es que lo hagas, no que te desconectes. Mi recomendación es que lo hagas. Quiero de todo corazón que lo hagas, pero definitivamente nadie obligado va a poder absorber la enseñanza de Cristo y todo lo que Él tiene para nosotros. Así que mi recomendación es, como lo vieron en internet, las personas que estuvieron viéndome, no sé si estoy aquí muy apretado, creo que me pueden dar un poquito de aire para que la grabación quede súper bien. Y mi recomendación es
que tengan alguna bebida, ¿verdad? Yo tengo aquí un peregrino. Los que prefieran tener un tecito, tener agüita, tengo agüita también para el desenlace. Y estén cómodos, para que estén cómodos, que estén a gusto, que la temperatura de casa esté a gusto, que tengan un cuaderno, que tengan su Biblia, que tengan para escribir. Me gustaría mucho que a partir de estas enseñanzas y estas imparticiones, de alguna forma yo poder empezar a recibir un feedback de ustedes y posiblemente en las próximas semanas incluso sentarnos a compartir ideas, a compartir aprendizaje, a compartir lo que el Señor nos ha ido enseñando. Así que estoy muy feliz de ver todos esos rostros que veo aquí en la pantalla. Estoy viendo la primera página de 4. Tenemos 100 conexiones en este momento y en algunos casos hay parejas que están viendo, o sea que estamos full house aquí, listos para recibir, para aprender. Miren cómo se ve de hermoso y cómo nos podemos ver todos allí y disfrutar de verles las caritas a todos ustedes. Me pueden escribir en el chat también desde qué ciudad están, los que están desde Miami, si algunos están desde otras ciudades, para nosotros también. Cuando termine la transmisión yo me siento y veo lo que escribieron en el chat. Si tienen preguntas, si tienen pensamientos, también pueden escribirlos en el chat. Les sugiero que no se distraigan leyendo lo que otros escriben, pero yo voy a leer al final de la emisión lo que está en el chat. Cuando termine, yo me llevo ese contenido y evalúo qué preguntas responder la próxima semana o qué palabras vale la pena resaltar o qué es para mí simplemente como una participación de uno de ustedes. Así que prepárense para unas semanas bien tremendas. Yo les sugiero que los martes ustedes ya estén en modo discipulado y después del discipulado en modo descansar para sentar todo lo que el Señor nos haya entregado. Como ustedes saben, el discipulado este año lo titulé Vida y les quiero contar que yo quería hacer este discipulado antes de Ardiendo. Yo quería iniciar antes de Ardiendo el discipulado y con todas mis fuerzas estaba listo para iniciar antes de Ardiendo, pero de ahí vino que me enfermé y de ahí vino que el Señor me dijo no es el momento de hacer el discipulado y entendí después de Ardiendo y después de Megáfono que el discipulado era necesario después de haber colocado esos dos fundamentos tan importantes como fueron colocados durante la conferencia de Megáfono. A los hombres que están aquí, les quiero animar en sus tiempos libres, cuando vayan en el carro, cuando tengan tiempo, que vayan a la página en YouTube de Movimiento Amigas y vean las 6 sesiones, porque realmente valen la pena, te van a edificar como hombre, y van a ser muy significativas para ti y para lo que vamos a estar desarrollando estas semanas. Así que, dicho esto, con papel en mano, con lápiz en mano, con Hatí en mano o Coca-Cola, yo no sé qué tienes en tu mano en este momento, estamos listos para comenzar nuestro discipulado HD. Y esta es la introducción de nuestro discipulado HD, Vida, y el propósito de este discipulado, entre otros, porque vamos a ir desarrollando varios objetivos, es que podamos aprender a caminar con el Espíritu Santo y ser sensibles al liderazgo del Espíritu Santo. Discipulado tiene que ver con la guía del Espíritu, con tomar la palabra, recibirla, ser transformados y vivir y caminar de acuerdo a esa dirección que Él nos ha dado. Si nosotros hacemos esto, podemos experimentar transformación para poder vivir con fe y crecer en espiritualidad. Es muy importante aprender a caminar con el Espíritu, poder experimentar esa transformación para que nosotros realmente seamos discípulos con fe que crecen espiritualmente todo el tiempo. Así que este discipulado va a producir crecimiento en nosotros. No hay nada más frustrante para un pastor y para un hijo
en la fe o para un discípulo en Cristo ver que pasa el tiempo, pasan los años y no hay un crecimiento espiritual. Porque vamos también a ir aprendiendo y entendiendo que esto tiene que ver con ir profundo y con ir alto. Eso es el discipulado y eso es lo que vamos a estar desarrollando en esta jornada espiritual. Esta jornada de discipulado es para crecer en nuestra vida como hijos de Dios y poder empezar un desarrollo hacia la madurez. Que nosotros podamos ser entendidos, que nosotros podamos aprender a lidiar con las emociones, que nosotros podamos aprender a diferenciar una emoción negativa de una emoción positiva y aprendamos a soltar tantos traumas emocionales del pasado que no nos dejan caminar en el futuro glorioso de Cristo. Entonces, para nosotros poder ser introducidos a ese futuro glorioso, necesitamos hacerlo utilizando la fe y muchas veces utilizando el recurso del perdón para poder entonces nosotros avanzar. Creo que no es trillado decirles que muchos hijos de Dios no han podido avanzar porque no han usado el superpoder del perdón. Lo tienen ahí guardado, como si perdonar al ser utilizado se acabara tu fuerza y perdieras fuerzas cada vez que perdonas. Y muchos hijos de Dios no han podido avanzar en su vida espiritual porque no han aprendido a usar el perdón como una de sus herramientas, uno de sus skills, uno de sus superpoderes. Y entonces muchas veces nos vemos en situaciones donde nosotros realmente no estamos avanzando en nuestra vida espiritual, no estamos avanzando en nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Entonces, después de estas semanas, de estas 8 semanas, de estas 8 sesiones de discipulado, yo estoy convencido que los que están estresados van a perder el estrés, que las decisiones van a ser más sencillas en su vida, que vamos a tener muchísimas satisfacciones porque vamos a ser activados en el crecimiento del Señor. Nosotros estamos siendo preparados durante estas semanas para vivir la eternidad aquí en la tierra. La vamos a vivir aquí en la tierra. Eso es algo supremamente importante. También quiero decirles que usted debe apartar los martes porque esta sesión no va a estar disponible para la gente en YouTube. No va a estar disponible la sesión. Estas sesiones van a ser entregadas para ustedes de forma directa y si en algún futuro alguien quiere tomar la sesión, pues va a tener que hacerlo a través de una registración para que pueda hacer un curso online. Pero ustedes reciben la primicia y reciben de forma directa el discipulado HD. Nuestra vida espiritual, toda nuestra vida espiritual nos debe llevar a un destino. De nada sirve andar con la Biblia debajo del hombro, de nada sirve saber y haberse memorizado 1000 versículos, de nada sirve conocer en profundidad las Escrituras, si ese conocimiento, si eso que tú has aprendido no te está llevando a destinos espirituales. Entonces, lo primero que debemos reconocer es que nosotros estamos en Cristo. Es necesario reconocer que estamos en Cristo, que somos hijos del Padre, para entonces poder empezar a tomar una ruta y para poder empezar a visualizar un destino. Pero hay una piedra de tropiezo para los hijos de Dios. Hay una piedra de tropiezo para todos aquellos que quieren crecer espiritualmente. ¿Cuál es esa piedra de tropiezo? Esa piedra de tropiezo es la atadura al pecado. Esa piedra de tropiezo es la desobediencia. Esa piedra de tropiezo es la carne, la falta de arrepentimiento y la fe fingida. Muy importante esto. Las ataduras del pecado no nos van a dejar avanzar a nosotros de forma espiritual. Es clave entender que si nosotros somos desobedientes, no vamos a poder entonces tener estatura y profundidad espiritual. Muchas veces la carne es la que impide que el Espíritu Santo de Dios haga morada en nosotros, haga habitación en nosotros.
Hay muchos cristianos que no se han arrepentido genuinamente. La falta de arrepentimiento por su vida sin Cristo los lleva tarde o temprano a volver a verse enrolados en asuntos pecaminosos que no les permiten crecer espiritualmente. Es clave para cada uno de nosotros como hijos de Dios tener una fe espiritual real, una fe genuina, una fe inquebrantable. ¿Por qué? Porque muchas veces nos convertimos en el cristiano automático que simplemente a todo le dice, muy bien en Cristo, súper bien en Cristo, en victoria hermano, en victoria, aleluya. Y respondemos de forma automática ante las preguntas o situaciones de la vida. Nuestra fe no puede seguir siendo fingida, porque por buen actor que seas, tarde o temprano te vas a cansar de fingir. Todo eso son impedimentos para que nosotros podamos crecer. Esa es una gran piedra de tropiezo. Pero también hay una puerta, hay una salida de escape, hay una forma en la que nosotros podemos realmente avanzar. Y una de ellas es muy importante, es estar dispuesto a hablar de nuestras luchas, estar dispuesto a abrirnos, estar dispuesto a confesarnos. Cuando nosotros hacemos eso, definitivamente la vida espiritual empieza a tomar forma. Hay cosas que para nosotros parecen inconfesables y esas cosas que nosotros creemos inconfesables son las que no nos permiten caminar en una vida discipular, son las que no nos permiten crecer. Entonces va a llegar un momento en nuestra vida espiritual donde decimos, lo que estoy haciendo no sirve para nada. La Biblia, lo que aprendí de la Biblia, ir el domingo a la iglesia, hacer uno que otro curso, ir a asistir a alguna conferencia, no está sirviendo de nada. No está sirviendo de nada creerle a Dios en el área de las finanzas. Y es porque muchas veces tú estás atado a un pecado que no has terminado de confesar. Es necesario que nosotros podamos estar dispuestos a hablar de nuestras luchas, a hablar de nuestros pecados, a hablar de aquellas cosas que nos detienen, las cosas que quizás en nosotros aún no se han resuelto. Es un momento clave para que nosotros podamos resolver, para que nosotros podamos confrontar y sobre todo, muy importante, que alguien en la fe maduro te pueda acompañar. No conozco a alguien que haya vencido el pecado sin tener un filtro o alguien que le pueda acompañar y a quien le pueda rendir cuentas en alguna área donde usted no sea realmente maduro. Por eso es tan importante que nosotros entendamos esto como punto de partida, para que las cosas sin resolver las empecemos a resolver. Un hijo de Dios carnal no va a poder recibir alimento sólido. A mí me tomó años entender esto, porque yo quería darle alimento sólido a los carnales. Y terminé frustrado por años, porque yo era como obligar a un bebé a comer carne cuando solamente estaba dispuesto a comer compota o a comer papilla. Tú no puedes darle de comer alimento sólido a un carnal, porque el carnal tiene que transformar su vida en una vida espiritual para poder entonces recibir ese alimento sólido. La sinceridad es muy clave para nuestro crecimiento. También tenemos una llave, si así podemos decirle, si así podemos llamarle. Nuestra llave es nuestra relación con Dios, porque si nosotros empezamos a construir una relación con Dios, esa relación con Dios nos va a dar identidad. Entonces es muy importante que nosotros podamos relacionarnos con Él, no simplemente como un Dios de vitrina al cual nos acercamos a rendir culto y a rendir adoración religiosa, sino realmente nosotros podernos relacionar con Dios como Padre, poderlo visualizar como Padre, que nosotros nos podamos visualizar como hijos de Dios Padre,
que nosotros podamos entender que Jesús es nuestro hermano mayor y que no solamente Él nos dio salvación por causa de nuestros errores, sino que también nos dio triunfo por causa de su gracia, para que nosotros podamos caminar con esa relación de hermandad con Jesús. Y por supuesto, entendiendo que el Espíritu Santo está con nosotros todos los días y se mueve en nosotros y a través de nosotros. Esa es nuestra llave. Por ahí tenemos nosotros que empezar a colocar los fundamentos de este discipulado. A mí me llamó mucho la atención. Ustedes saben que nosotros no tenemos alguien que maneje las redes. No lo he considerado necesario y realmente al Team Díaz le gusta interactuar con la gente que les escribe. Y a mí me llamaba mucho la atención un comentario que dejaron hace un par de días o un par de semanas en uno de los videos de Arde. Ese comentario decía, pastor, textualmente se lo digo, pastor, ayúdeme a orar por mi matrimonio. Me casé en yugo desigual. Se lo voy a repetir. El comentario del video de YouTube decía, pastor, ayúdeme a orar por mi matrimonio. Me casé en yugo desigual. Cuando yo leí ese comentario, claro que yo sentí misericordia. Por supuesto, yo aprendí a sentir misericordia y dejar de ser ese juez que siempre está juzgando a las personas. Pero luego, pesando el comentario y de una forma más sensata, yo dije, este comentario no tiene ni pies ni cabeza, no tiene una solución, no tiene una oración, porque ¿cómo ayudar a las personas a encarrilar algo que empezó mal para que termine bien? O sea, si ya tú sabes que te vas a casar en yugo desigual, entonces tú te estás metiendo en una montaña rusa de terror, ni siquiera una montaña rusa como la que nos montamos en Dallas, Texas, que es la más grande de Estados Unidos. No sé si seguirá siendo después de 10 años, pero es montarse en una montaña, estar en esa montaña rusa del terror, porque como tú sabes que te vas a casar en yugo desigual, para después entonces estar pidiendo oración porque tu matrimonio es un desastre y tu matrimonio es una patada, está mal, sufres en el matrimonio. Entonces, los niños espirituales toman decisiones carnales que después quieren que el padre venga y resuelva todos sus conflictos, resuelva todos sus issues y como si nada, como si Dios estuviera para alinearse a nuestros planes caprichosos y no nosotros alinearnos al plan de Dios. No sé si me estoy haciendo entender, pero nosotros no podemos alinear una decisión carnal al corazón de Dios. Es imposible. ¿Cómo tú vas a pedir oración porque tienes una relación fuera del matrimonio y estás pidiendo que Dios te bendiga con tu moza, con tu amante? Eso no tiene pies ni cabeza, eso no tiene sentido. No podemos espiritualizar las decisiones carnales. Por eso es que nosotros durante este nuevo tiempo que estamos viviendo necesitamos pesar mucho mejor y ser mucho más serios lo que tiene que ver con nuestra vida espiritual y no simplemente estar tomando decisiones que nos complacen a nosotros. Propósito no es caminar haciendo mi voluntad. Propósito es caminar en la voluntad de Dios y nosotros todos los días ajustándonos a su voluntad perfecta y agradable. La mayoría de la gente que la está pasando mal porque está haciendo las cosas a su manera, porque está haciendo las cosas según su propio entendimiento y según su propia sabiduría. ¿Cómo nosotros poder ayudar a las personas entonces a resolver conflictos espirituales y personales? Porque ese es el gran dilema. ¿Cómo podemos ayudarle a la gente? Genuinamente yo les quiero decir, yo tengo un corazón pastoral.
mire, puede ser que Dios me esté metiendo en propósito ministerial, en propósito apostólico, en propósito a las naciones. Usted píntelo como quiera, y yo me emociono, y yo me la creo, y yo camino en lo que el Señor me diga que camine. Pero yo sigo siendo un hombre con corazón de pastor que genuinamente quiere que las personas estén bien. O sea, el propósito por el cual yo le sirvo a Cristo es agradarlo a Él y ayudarle a la gente a vivir una vida espiritual en paz con Dios. Y si tú estás viviendo una vida espiritual en paz con Dios, a ti en tu vida te tiene que ir bien por consecuencia. Si tú estás bien con Él, tú vas a cosechar de sus bondades, de su gracia, de sus riquezas. Entonces, yo amo poder ayudarle a la gente a establecer una relación sólida, profunda, significativa con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Pero durante años de discipulado ha habido algo que a mí me ha frustrado muchísimo, y es el tema de la consejería. De hecho, cuando alguien me pide definir la iglesia, me pide definir Arde, siempre he logrado definir Arde de forma espiritual como un lugar de encuentros, como un lugar donde tú te encuentras con la zarza ardiente, y en esa zarza ardiente la voz de Dios habla a tu corazón y tú eres transformado por esa voz. Y así defino de forma simple lo que nosotros somos de la iglesia, como iglesia. Yo no me imagino a Moisés al frente de la zarza, después de que la voz de Dios le haya impactado, sentándose con algún anciano, con alguien, para decirle que le explicara lo que Dios le había dicho a través de esa llama ardiente y de ese momento. No, si tú tienes un genuino encuentro con el Señor, tú eres impactado, tú eres transformado. Y no creo tan necesaria que sea una consejería adicional. De hecho, mire, el ser humano está diseñado para que le estén hablando y para que le estén diciendo. Por eso hay iglesias que se convierten en iglesias con mucha cantidad de gente, porque desde ese lugar se da un mensaje quizás de prosperidad, de afirmación, que las cosas no van a estar mal. Se da un mensaje para alentar los corazones. Y yo no quiero entrar en discusión ni señalar a nadie, porque ese no es mi trabajo en este día, pero definitivamente un hijo de Dios necesita ser confrontado con su propio corazón para poderse enrutar y encaminar en el propósito que Dios tiene para él. Porque si se trata de aplicarnos una inyección para nosotros pensar que todo está bien por unas horas, pero después de que pasa el servicio al lunes, al siguiente día, te levantas igual o peor de como empezaste antes de entrar a una reunión donde todo se te pintó color de rosa. Creo que va a ser muy importante entonces entender lo que es discipulado, y creo que estamos dando en el clavo después de 10 años. Estamos por fin dando en el clavo después de tanto tiempo, y entender, porque yo me puse a evaluar. Yo evalué algunos de mis discípulos en la fe, algunos de los que puedo llamar hijos espirituales o hijos en el Señor, discípulos de Cristo con el cual el Señor me ha permitido caminar. Y evalué algunos casos. Y quiero decirles, evalué quizás los casos más exitosos que hay a mi alrededor. He evaluado casos que no son tan exitosos, pero he evaluado aquellos que en el Señor se han desarrollado y han crecido de una forma valiosa y considerable. Y cuando yo hice esa evaluación, pude entender que muchos de estos hombres han crecido en estatura y han crecido en profundidad espiritual, porque yo me tomé el tiempo no solamente de enseñar las escrituras, de discipular con la palabra, sino que también me tomé el tiempo de escuchar un poco su corazón, escuchar su contexto y dar dirección exacta para su vida,
que ellos terminaron asumiendo, caminando y tomando decisiones que los fueron preparando y los fueron catapultando a ser hombres o mujeres maduras en el Señor. Pero el discipulado, ¿qué les quiero decir con esto? El discipulado tiene que ver también con un tema de mentoría y tiene que ver también con que los líderes y los pastores, y yo sé que muchos de los que están viendo son personas que realmente aman al Señor y quieren servirle al Señor y le sirven al Señor, pero discipulado tiene que ver con enseñar las Escrituras, escuchar a quien estás discipulando y darle un consejo direccional para que su vida realmente sea encaminada hacia donde tiene que ser encaminada. Entonces, discipulado conecta con consejería. Por eso yo no encontraba la oficina de la consejería en Arde. Yo decía, pero bueno, es importante aconsejar. Pues la oficina de consejería en Arde tiene que ver con el discipulado, ahí está. Tiene que ver con enseñar, con escuchar y con direccionar a la gente para que puedan encaminarse a ese propósito eterno que para nosotros en Cristo es un propósito común, no un propósito individual. Recuerden que nosotros estamos en Cristo y los que estamos en Cristo somos uno y caminamos en ese propósito. Lo que pasa es que las personas han confundido propósito con lo que hacen. Toda la gente piensa que propósito es lo que vas a hacer para el Señor. Y propósito no es lo que tú haces para el Señor. Eso es una consecuencia de tu vivir para Cristo. Pero estamos hablando del propósito eterno de Dios, del plan de Dios que muchas veces les he hablado, les he predicado y les he enseñado. Entonces encontré que la forma de ayudar a resolver problemas, conflictos espirituales, es cuando la gente realmente ha vivido un verdadero arrepentimiento. La forma de resolver, de ayudar a las personas, es que las personas puedan someterse a Dios, que las personas puedan resistirse al diablo. Tome nota y atención en esto. Para que usted pueda resolver sus conflictos naturales y espirituales, usted va a necesitar un verdadero arrepentimiento. Usted va a necesitar someterse a Dios de una forma real. La mayoría de la gente que tiene problemas y conflictos es porque realmente no están sometidos a Dios. Está de fachada. Pusieron a Dios como una fachada, pero realmente no se han sometido profundamente a Dios y no han aprendido a resistir al diablo. Por eso son sus problemas y sus conflictos. Entonces, la única forma de ayudar a resolver los problemas de un hijo de Dios es teniendo en cuenta estas cosas. Cuando nosotros evaluamos esto y pesamos esto, empezamos a entender el discipulado. De verdad que yo añoraría tener la revelación de esto cuando empezamos a discipular hace 10 años. Pero la gracia de Dios es tan grande y tan rebosante que hace 10 años, con el 20% de revelación y de sabiduría, la gente fue discipulada. Porque es que la obra la hace el Señor, no la hago yo. La obra la hace el Espíritu Santo. Y con el 20% que yo les di hace 10 años, yo puedo ver fruto y testimonio en hombres y mujeres. Porque de alguna forma vivieron estos procesos que quizás yo no sabía explicarlos, pero empezaron a vivir estas dinámicas espirituales y empezaron a ser transformados. Empezaron a ser transformados. Sus corazones fueron mudados. El discipulado es el proceso. Usted no puede esperar que el discipulado sea como tragarse una pastillita, aplicarse una inyección
y ya tú saliste. No es como aplicarse colágeno. No, 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 no. El discipulado es el proceso, es el acompañamiento, es la consejería. Eso es muy importante, de dos o más personas que se reúnen en el nombre de Cristo. Estas personas aprenden cómo la palabra de Dios los hace libres y cómo ellos van volviendo a un estado original. El buen conocimiento de Dios es un punto fundamental para ser un cristiano libre y maduro. Este discipulado es un proceso que solamente se puede desarrollar cuando nosotros estamos acompañados. Es necesario estar acompañado. Es necesario crecer y profundizar espiritualmente. Esta será la dinámica de la cual se alimenta nuestra vida. Esta será la dinámica que nosotros podemos experimentar en comunidad y a través de las relaciones. Por eso quiero hacer énfasis en esto, en que cada uno de los que estamos iniciando esta jornada espiritual, entendamos que el discipulado es ese proceso que solamente se puede desarrollar acompañado. Ningún llanero solitario podrá desarrollarse espiritualmente. Los casasola se terminan atrofiando, terminan teniendo tanta revelación y tanta sabiduría que se suben en su propia montaña doctrinal y de allá no hay quien lo baje, porque ya son el nuevo Moisés, porque se convirtieron en el nuevo profeta, porque ahora lo que saben es ley. Por eso es importante que nosotros nos movamos en comunidad, que podamos crecer juntos. Por eso yo quiero tener algunas charlas con ustedes para que nos edifiquemos mutuamente, para que aprendamos juntos la palabra de Dios, para que podamos estar acompañados, para que podamos crecer y para que podamos profundizar espiritualmente. Esta será entonces una dinámica de la cual nos podemos alimentar únicamente cuando tenemos una vida en comunidad y cuando nosotros podemos tener relaciones con otras personas. Si estuviéramos en la iglesia, todos juntos aquí, yo le diría, diga relaciones, porque es importante las relaciones a la hora de crecer. Las relaciones, yo quiero discipular, yo no quiero predicar, pero las relaciones nos encaminan a ese proceso de formación. Entonces, aquellas personas que no tienen relaciones en Cristo, nunca van a terminar de crecer, porque es que las relaciones son las que nos ayudan a desarrollar espiritualmente. Una relación te lleva profundo o alto. Y ahí está la gracia del discipulado. Entonces las relaciones son importantes. Yo no sé cuántos sacerdotes que están aquí viéndonos se identifican con esto, pero a mí, mi amada esposa me ayuda a crecer. Me ayuda a crecer en todas las dimensiones. Yo crezco gracias a ella. Es impresionante y de verdad, no lo digo de manera, o sea, yo no lo estoy diciendo de una manera que no sea digna, o sea, realmente Erika me ha pulido en muchos aspectos. Nuestra pareja nos tiene que pulir. Entonces, por eso es que necesitamos como matrimonio estar en Cristo los dos. Porque cuando estamos en Cristo los dos, tu cónyuge te aterriza. Si es un cónyuge maduro, te dice, no, como estás pensando no está bien, estás siendo carnal, no estás hablando en el espíritu, estás resolviendo las cosas de forma natural. Te amo, pero eso que estás haciendo, eso que estás diciendo, no está bien. Esa es la bendición de poder tener un matrimonio en Cristo. Y yo estaba reflexionando, porque en este tiempo yo le decía a los líderes de hogares,
les decía hace algunos días que a mí me producía mucha tristeza en mi corazón. Nosotros estamos localizados de forma natural en la ciudad de Miami, que de alguna forma siempre la Florida era un epicentro de escándalos. O sea, siempre la Florida era el epicentro de ministerios, de que pasaban cosas, que se terminaba deshonrando el nombre del Señor, de sectas muy famosas. Y eso a mí me duele realmente porque cuando tú amas al Señor, el Señor te empieza a entregar territorios. El Señor te asigna territorios. Y yo me he ido enamorando y he ido amando las naciones, pero antes de yo poder visualizar cualquier otro territorio, nosotros hemos amado profundamente el estado de la Florida, es la ciudad de Miami, las ciudades alternas a la ciudad de Miami-Dade. Y nosotros hemos amado, orado, clamado y llorado y levantado altares en nuestra ciudad. Y a mí me duele que siendo un lugar tan visible para las naciones, este lugar sea tan vulnerable y desde este lugar haya salido tanta corrupción, tanta maldad, tanto desenfreno, tanta manipulación. Y recuerde, yo no estoy señalando a nadie, porque mi trabajo no es señalar, pero sí soy consciente del entorno en el que vivimos, porque algunos, porque se terminan de desviar completamente del evangelio, y otros porque terminan atándose a la ley de la palabra de Dios y empiezan a vivir un sistema de costumbres y pierden todo tipo de relación realmente con el Padre, y se dejan de relacionar como hijos y dejan de adorar el nombre de Jesús y se alejan completamente de la sana doctrina. Entonces, pensando en eso, por eso yo amo la palabra, porque la palabra me ayuda a asentar en el lugar donde realmente debo de estar espiritualmente. Cuando usted esté un poquito aturdido o atribulado o desorientado, busque usted asentar sus pensamientos con la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que le va a terminar a usted de ayudar a tener claridad y de ayudar a enfocarse. Y a mí me gusta mucho en Timoteo, en la carta de Timoteo, porque hay una advertencia en contra de las falsas doctrinas. Y yo quiero poner ese fundamento. Recuerde que esta es simplemente una introducción para que usted termine seducido a este propósito y a este diseño y a este plan de Dios para nosotros en las próximas semanas. Entonces, Pablo le escribe a Timoteo, que es su hijo en la fe, definitivamente, y después de haber encargado a su hijo, a Timoteo, a confrontar a quienes enseñaban doctrina diferente, porque dice la palabra de Dios que eran como fábulas, como genealogías que no llevaban a ningún desarrollo espiritual o la edificación de Dios. Dice ahí en la carta que la edificación de Dios es por la fe. Y después de haberle dado tal encomienda de confrontar lo falso, Timoteo recibe una segunda asignación. Siempre que nosotros hemos recibido una asignación de Dios y se cumple, vamos a recibir una segunda asignación. Por eso, a mí me gusta ser obediente en lo pequeño para ir escalando. A mí me gusta tener mis desafíos espirituales, pero cada vez que el Señor me ha desafiado, Él nunca me desafió a algo más grande sin haber yo vivido un proceso para poder ir desarrollando mi fe, para poder animarme a obedecerle en cosas mucho más poderosas. Entonces, si usted tiene su Biblia, le voy a pedir que vaya a Primera de Timoteo, capítulo 1. Si lo puede buscar ahí, por favor. Aunque está en pantalla, si usted lo puede buscar, me parecería súper lindo. En Primera de Timoteo, capítulo 1, el versículo 5.
Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Parece que aquí vamos entrando en materia, parece que aquí vamos empezando a encontrar el fundamento claro. Aquí dice que hay un propósito. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, en la Reina Valera lo dice así, y de buena conciencia y de fe no fingida. Y aquí yo creo que describe de una forma muy consistente lo que tiene que ver con el discipulado. Esta es la esencia de ser un discípulo de Cristo. Esta es la esencia de haber nacido en el Señor. Un amor nacido de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una espiritualidad que no sea fingida. Entonces, el objetivo final de la orden a Timoteo no solo es poner fin a las falsas doctrinas, sino también fomentar el amor. De un extremo al otro lo llevaba el Señor. Ahora le estaba diciendo que tenía que convertirse en alguien que fomente el amor. Después de derribar lo incorrecto, de derribar lo falso, es el momento de empezar a fomentar el amor. Tú no puedes crecer en el amor de Dios si practicas el pecado. ¿Cómo tú le vas a exigir a alguien que practica el pecado que tenga compasión? No, es imposible. Tú no puedes sacar amor de Dios de un corazón perverso o de un corazón que hace las cosas malas. Entonces, después de derribar todo lo que tenía que ver con doctrinas que no honraban el nombre del Señor, Timoteo es animado a fomentar el amor. Y dice que el amor es el cumplimiento de la ley. Me gusta entenderlo así y recibirlo así, porque Cristo no es la abolición de la ley. Cristo es el cumplimiento de la ley. Él vino a cumplirla, a señalarla, a decir, en el amor de Jesús está la aprobación y la consumación de toda mi naturaleza. Entonces la idea es poder presentar una sana doctrina que esté realmente de acuerdo a la palabra de Dios y que está revelada en los evangelios de Jesucristo. Esa es la sana doctrina, la que está revelada en los evangelios, en lo que Cristo nos dejó. Entonces Pablo, en esta carta, presenta el contraste, así lo pudiéramos interpretar, de los cuentos inventados por las falsas doctrinas y las claras enseñanzas que presentaban en lo que era en realidad la vida de Jesús. Siempre un discípulo va a tener que tomar la decisión de cuál es la fuente de la cual va a beber. Porque miren, ahora y gracias a la crisis de salud mundial, hay muchas mesas, hay muchas opciones, hay muchas cosas, muchos restaurantes están abiertos y están regalando la comida, literalmente. Pero eso no significa que nosotros tenemos que estar consumiendo todo. Y se los he dicho en otras ocasiones. Es muy importante que tú aprendas a filtrar y a tener un alimento espiritual que esté de acuerdo a lo que Dios está hablando para tu vida y a lo que el Señor está proponiéndonos como iglesia. Entonces, las condiciones necesarias para un amor verdadero son un corazón limpio, un corazón que fue transformado por el Señor, una buena conciencia y esa fe que no puede ser fingida. El corazón limpio, el corazón transformado, obviamente es un corazón, es una vida purificada por la sangre de Cristo. Alguien que realmente ha experimentado el poder de la liberación de Jesús. La buena conciencia es, en primer lugar, una conciencia que por el perdón del pecado
ha sido limpiada de la culpa. Porque si nosotros no entendemos el valor de la sangre que nos ha limpiado, entonces nosotros vamos a seguir atados a remordimientos por las cosas que vivimos o por las cosas que hicimos. Y la mayoría de las veces, esas ataduras son las que nos descalifican a la hora de crecer en estatura o de crecer en profundidad espiritual. O sea, nosotros tenemos que creérnosla que la sangre de Cristo nos limpió y que somos perdonados en Él de todas las, en Colombia se diría, de todas las embarradas del pasado. De todo lo que hicimos mal, de todo lo que no glorificó a Dios. Aún si estabas en el Señor, si estabas empezando a caminar con Él, aún si consideras que eres alguien maduro y has tropezado y te has equivocado, la única forma de tú poder seguir avanzando en tu vida espiritual es que tú te la creas, que fuiste liberado, que fuiste sanado y que fuiste perdonado, que la sangre de Jesucristo tiene poder para limpiarte de la culpa, porque nuestro adversario siempre va a usar la culpa para impedir que tú crezcas y que tú desarrolles estatura espiritual y profundidad en el Señor. Esa es la manera como Él actúa. Por eso es tan importante este discipulado, porque desenmascara al enemigo y nos pone cara a cara con el Señor. De eso se trata discipular, de decirte, mira, así como te ha hecho el adversario que te veas, así no es, lo desenmascaras y te catapulta a tu verdadera identidad como hijo del Padre, como salvado por la gracia de Jesucristo y como nueva criatura por la gracia del Espíritu Santo. Es impresionante eso. Es poderoso entender eso. Es liberador entender eso. Que tu conciencia sea limpia. Que tu conciencia ya no siga sintiéndose culpable. Que no siga el mea culpa por mi grandísima culpa. Sino que tú puedas avanzar en tu vida espiritual. No cada 8 días por mi culpa, por mi gran culpa. No, qué triste mantenerse en un mismo lugar dándose latigazos y juzgándote. Por eso entonces es que nadie crece. Si tú solamente estás pidiendo perdón cada fin de semana, y no digo que solo sea la iglesia tradicional, porque nuestra iglesia también es así. Venimos el domingo, lloramos, pedimos perdón, y en la siguiente semana, a la primera oportunidad, ¡pum!, otra vez piedra de tropiezo. Y al siguiente domingo otra vez, ¡ay, perdóname, Señor!, en la alabanza, mea culpa. O sea, es prácticamente un espíritu de religiosidad que no importa en qué clase de iglesia estás, te persigue, te ata, te detiene y no te deja avanzar en tu vida espiritual. Necesitamos crecer en el Señor, necesitamos profundizar en la palabra, necesitamos encaminarnos en el plan de Dios, que nuestra conciencia sea limpia de esa culpa. Entonces, después de vivir ese proceso, el creyente prestará oídos a el plan de Dios, a la voz de Dios, para distinguir realmente lo que es bueno y lo que es malo. Si nuestra conciencia ha sido limpiada, podremos distinguir, pesar en una balanza espiritual lo que está bien y lo que está mal. Pero tenemos que experimentar esa gracia, porque de otra forma no lo podremos hacer. Si nosotros queremos ser discípulos de Cristo, queremos vivir y experimentar el discipulado, tenemos que poner como primer punto de partida el entender que nuestra conciencia no es infalible. Si nosotros creemos que nuestra conciencia es infalible,
nunca vamos a desarrollarnos espiritualmente. Nosotros tenemos que entender, comprender, saber que nuestra conciencia puede fallar o equivocarse. Eso es muy importante, porque si tú te apoyas en tu propio entendimiento, tú estás en riesgo. Espiritualmente eres población en riesgo. Hoy que hablamos así. Estás en riesgo porque la conciencia no es infalible. La conciencia puede ser o insensible o susceptible. Si usted no ha sido tratado y procesado por el Señor, usted tiene dos formas en las que se puede mover. Primero, insensible al pecado. Nada le duele, el aborto no le importa, las relaciones prematrimoniales están bien, el tener hábitos, falta de integridad, robar, hacer con tu cuerpo lo que quieres, mi cuerpo me pertenece, nadie tiene autoridad sobre mi cuerpo, nadie tiene autoridad sobre mis decisiones. Entonces tú no tienes sensibilidad. O la segunda es que eres demasiado susceptible, hipersensible. De modo que es necesario la inspiración del Espíritu Santo. Es necesario el discipulado. Necesitamos ser discipulados. Otro significado de discipulado, entrenados. Necesitamos ser preparados. Discipulado, necesitamos ser introducidos. Discipulado, necesitamos ser alineados. Discipulado, necesitamos ser perfilados. Discipulado, necesitamos ser guiados. Podemos crecer, podemos madurar, podemos hacernos altos y profundos en la palabra, pero necesitamos tener la humildad para dejarnos tomar de la mano y dejarnos guiar en el plan de Dios y dejarnos guiar en el desarrollo espiritual. Dejarnos guiar. Mire, yo le digo una cosa, si usted no renuncia para este nuevo tiempo, incluso a cosas que pensaba que estaban bien, usted no va a poder ser llevado en esta aventura, en este viaje. Usted necesita dejarse guiar. Yo necesito dejarme guiar. Necesitamos ser guiados para poder ser introducidos y para que nosotros podamos realmente madurar en el Señor. Entonces, esta conciencia necesita distinguir lo bueno y lo malo, porque no podemos confiar en la conciencia. Esta es infalible, esta falla. La conciencia no puede ser guiada por el hombre. La conciencia tiene que ser inspirada por Dios. Conscientia viene de una palabra en latín que significa que el conocimiento o noción que tiene el hombre del bien y del mal. Eso es conciencia. Esa noción, esa percepción. La conciencia es el sentimiento interior por el cual el hombre aprecia o juzga moralmente sus acciones. Por eso es que hay tanta inconsciencia en nuestro mundo actual. Porque la gente no es consciente. Porque las personas necesitan ser conscientes de lo que está bien y de lo que está mal, según el corazón de Dios. Tiene que ser pesado por las Escrituras. Entonces, en lo que estamos leyendo, solo esa porción que hemos leído, Pablo está diciendo que la ley natural está inscrita en el corazón de todo hombre.
lo que le permite actuar según su propia conciencia. Entonces la conducta de nosotros como seres humanos dependen únicamente de nuestra propia conciencia. Solamente. Pero en últimas, lo que dicta la conciencia está sometido y tendrá que ser sometido al juicio de Dios, al discipulado del Espíritu, a lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia natural se puede enturbiar, se puede ensuciar, nuestro corazón se puede entenebrecer. Yo tengo un líder espiritual que dice: Pastor Will, la gente cambia. La gente cambia de manera de pensar, la gente cambia de manera de actuar. Y sí, o sea, 10 años pastoreando, yo puedo dar fe, sí, la gente cambia. La gente puede cambiar para bien o puede cambiar para mal. Porque la conciencia siempre puede ser oscurecida, entenebrecida o transformada por la sangre de Cristo, que es la única que al fin y al cabo va a purificar nuestra conciencia. El Espíritu Santo de Dios, y lo dice las Escrituras, nos ilumina en la conciencia. Ahí es cuando aprendemos a discernir lo que está bien y lo que está mal. Por eso cuando oramos decimos: Señor, danos discernimiento a la hora de actuar, danos discernimiento a la hora de hacer un negocio, discernimiento a la hora de esto que vamos a emprender, discernimiento de la forma como nos vamos a mover, porque nosotros no debemos de actuar por lo que dicen los medios, por lo que dicen nuestros propios temores, por lo que dice o dicta el mundo. Nosotros nos tenemos que mover por lo que dicta el Espíritu Santo de Dios y tener el discernimiento de movernos de acuerdo a su voluntad. Por una conciencia que ha sido iluminada por el Espíritu de Dios. Esto está muy sabroso. Es como un manjar que alimenta nuestro espíritu, que nos va a ayudar a crecer, no a sacar barriga, a crecer espiritualmente. Que se vaya la barriga y que crezcamos espiritualmente en el Señor. Amén. Amén, 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 patol. La sangre de Cristo, pueblo arde, purifica la conciencia. El Espíritu Santo es el que va a iluminarnos. Solamente entonces se convierte en una piedra de toque adecuada para la vida diaria. Vida, palabra clave. Para nuestra vida diaria y práctica, porque de nada sirve la espiritualidad si tú no la puedes aplicar a tu cotidianidad. Anota esa frase y me la manda. De nada sirve tu espiritualidad si tú no la puedes aplicar a tu cotidianidad. Voy a lanzar ese Twitter antes de dormirme hoy. Gracias al que me la comparte. La mención de fe sincera deja claro que el amor verdadero surge solo cuando alguien está realmente unido por la fe a Jesucristo. Porque Jesucristo es la fuente de todo amor. Por eso el Señor nos está insistiendo tanto durante estas semanas en una fe sincera, en una fe no fingida, en una fe inquebrantable. Y esto se va a convertir como un himno para nosotros. Va a ser un himno porque definitivamente en este tiempo nosotros tenemos que caminar con esa fe engrandecida, con esa fe fortalecida. Ese va a ser uno de los frutos de nuestro caminar con el Señor. La madurez para un discípulo, la madurez para ustedes, tiene que ser el resultado de varias
cosas, porque no maduramos como fruto de simplemente 8 semanas de capacitación. La madurez es el resultado de tiempo, de fuerza, muchas veces de aflicción, de nuestros procesos. ¿Cuántos de ustedes no han vivido procesos dolorosos que los han ayudado a madurar? La madurez es el resultado de dificultades, porque saca de ti el verdadero hombre y la verdadera mujer espiritual. La madurez es el resultado del conocimiento de la palabra pura de Dios, de la lectura de las Escrituras. La madurez es el resultado de nuestra identidad como hijos de Dios y de nuestra relación con el Espíritu Santo. Si queremos crecer y si queremos madurar espiritualmente, tendremos que tener en cuenta cada una de estas frases o de estas palabras para que nosotros no terminemos frustrados, sino que podamos entender qué es lo que está pasando en nuestra vida espiritual. Qué lindo que al cierre de estas semanas, qué poderoso, nosotros podamos evaluarnos y decir, ok, ahora entiendo espiritualmente dónde estoy posicionado, para entonces poder trabajar y seguir buscando la edificación de ese discípulo para que podamos seguir avanzando en los procesos y en los propósitos eternos de Dios. Haga así si está recibiendo y si está entendiendo. Excelente, excelente. Le pedimos al Espíritu Santo que vaya generando en nosotros hambre, sed, y que vaya iluminándonos en nuestro ser interior y que el fruto de todo lo que estamos haciendo produzca en nosotros Cristo, un Cristo maduro, un Cristo fortalecido, hombres y mujeres encendidos, fuertes. ¿Qué le parece si avanzamos con un versículo más? Tengo uno más. Vamos a la palabra en Romanos. Vamos a buscar el capítulo 12. Romanos 12. Vamos a ir al versículo 2. Romanos 12, 2. Aunque lo tienes en pantalla, lo puedes buscar. Esta versión es palabra de Dios para todos. El muy utilizado versículo que hemos escuchado tantas veces, por eso lo quise presentar desde esta versión, que sé que a muchos les gusta también. Dice, no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Este versículo es muy, muy hermoso porque nos deja claro que Dios tiene planes buenos para nosotros. A mí me gusta saber esto, porque en medio de todo lo que se está viviendo y en medio de todo lo que puede venir en el futuro, es bueno que nosotros como discípulos del Señor, como hijos de Dios, podamos entender que en el corazón de Dios, Él quiere todo lo que es bueno, perfecto y agradable. Que Él tiene
que Él tiene planes buenos con nosotros, que sus planes son agradables y perfectos para sus hijos. Eso me alimenta mi fe. Él quiere transformarnos en un pueblo con una mente renovada. Por eso nos discipulamos, porque cuando tomamos el discipulado nuestra mente es renovada. Nosotros vamos entendiendo que vivimos, nuestra vida es para honrar a Dios y obedecerle, para responder a su deseo eterno, para responder a su eternidad. Pueblo Arde, yo quiero decirte, yo sé que de forma natural los tiempos en los que estamos entrando no son fáciles, pero yo sí quiero decirles que la palabra de Dios sigue diciendo que Él quiere lo mejor para nosotros. Pero no lo digo como propaganda comercial, política o como palabrería. Definitivamente lo digo en el Espíritu y por lo que dicen sus escrituras, por lo que dice su palabra. Si nosotros entendemos lo que Él está diciendo y lo que Él está hablando para un pueblo renovado y transformado, que se renueva en el Señor, nosotros vamos a poder caminar y vamos a poder ser entendidos en los tiempos y experimentar mucho fruto. Él quiere lo mejor para nosotros. Y con este propósito de que Él desate lo mejor para nosotros fue que Jesús fue entregado. Fue que Jesús murió para que nosotros tengamos una vida nueva. Palabra clave, vida. Para que nosotros tengamos una vida nueva. La respuesta debe ser entonces ofrecernos con gozo. Porque nosotros debemos de ofrecernos con gozo, en sacrificio vivo, para su servicio, para su propósito, para sus planes. Nosotros como hijos, como hijas de Dios, tenemos un llamado. Quiero decirte a ti lo que dice la palabra de Dios para que sea un rema para tu corazón. Tenemos un llamado. Dice, no os conforméis a este siglo. No nos conformemos, no nos amoldemos. No podemos estar conformes ni con la conducta ni con las costumbres de este mundo. Porque la conducta y las costumbres de este mundo son egocéntricas, corruptas. Y esto que le estoy diciendo hoy es el punto de quiebre y el punto trascendental de un discípulo de Cristo. El punto trascendental de lo que yo estoy compartiendo hoy, de lo que nosotros tenemos que experimentar como discípulos del Señor, es que debemos ir más allá de lo superficial o de lo primario. Que tenemos que ir más allá de las apariencias. Tenemos que ir más allá de lo superficial en cuanto a la conducta o a las costumbres. Porque ese es simplemente el punto de partida. Y desde allí quiero decirte que es tan difícil enrutar a la iglesia en una cultura de reino, porque estamos tan amoldados a las propias culturas de cada región y de cada país, que se hace casi que una misión imposible discipularlos en el reino y discipularlos en el espíritu, porque tú sigues aferrado a tu comida típica nacional. Tú sigues aferrado al folclore de tu nación. La palabra de Dios aquí está hablándole a los discípulos que debemos de estar firmemente arraigados en nuestras mentes. Que necesitamos experimentar la transformación. Porque un discípulo es el que lo ha experimentado. Pasando de lo superficial o primario, que habla solamente de una costumbre
o de una conducta nacional. Cuando dice que debemos de estar firmemente arraigados, está hablando de nuestra mente, está hablando de nuestro discipulado, está hablando de ser discipulados. Es posible evitar muchas de las costumbres mundanas sin dejar de ser orgullosos, codiciosos, egoístas, obstinados y arrogantes. Dios mío. Yo dije que no iba a predicar. Usted puede evitar costumbres mundanas, pero seguir siendo un orgulloso, un codicioso, un egoísta, un obstinado, un arrogante sin el amor de Dios. Hasta un líder espiritual con el conocimiento de la palabra puede decir muchas cosas bíblicas, pero manifestar orgullo, codicia, egoísmo, obstinación, arrogancia, en resumidas cuentas, inmadurez. Lo dije. Entonces, el alejarnos de las costumbres, de lo pagano, es simplemente el primer paso. Nos alejamos de lo pagano para ser introducidos en lo divino, para ser introducidos en el amor de Dios, para poder ser transformados, renovados. Porque cuando el Espíritu Santo renueva nuestra mente, cuando nosotros somos discipulados en el Señor, somos reeducados, somos reorientados en nuestra mente. Es cuando somos realmente transformados. ¿A qué? A su imagen y semejanza. El discipulado nos conecta con Él para que nosotros seamos a su imagen y semejanza. Yo diría que este puede ser el sello de lo que es nuestra introducción. Quiero decirte que yo no te puedo ayudar a crecer. Yo no te puedo ayudar a crecer. Ningún líder espiritual te puede ayudar a crecer. Es tu propia decisión. Tú tienes que decidir si durante estas 8 semanas dejas que el Espíritu Santo de Dios, por medio de su palabra, te reeduque, te reoriente y te alinee al corazón de Dios y al propósito del Señor. Esta es tu decisión. Esta es tu opción. Solamente tú puedes decidir por ti mismo. Es tu propia responsabilidad. Por eso el punto de partida fue, si usted está sentado al frente de la computadora, por obligación, diga, el pastor me liberó. Porque ser discipulado tiene que ver con una decisión personal. Tiene que ver con que tú quieres cargar su cruz, con que tú quieres caminar en su propósito. Porque el discipulado es tu propia responsabilidad. No puedo estar yo detrás de ti diciéndote, te quiero discipular, te voy a discipular. No, tú tomas la decisión de cargar la cruz y seguirme. Y sigamos juntos las enseñanzas del Cordero de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Profundicemos en la sana doctrina para que no seamos confundidos ni desviados fácilmente. Porque el menú espiritual cada vez es más grande, pero no quiere decir que todo lo que se coloca en las mesas es bueno. Necesitamos ser discipulados por Él. Nadie va a poder resolver tus problemas. Tú tienes que iniciar el camino. Tú tienes que iniciar tu propio camino al Calvario. Tú tienes que tomar tu propia cruz. Tú tienes que seguir a través de todo el proceso discipulado para que te encuentres con esa vida, palabra clave, abundante, que Él tiene para cada uno de nosotros. Necesitas saber
lo que debes creer antes de poder entender lo que tienes que hacer. Nosotros necesitamos saber, y por eso aconsejaba a los hombres o a las mujeres que no han visto algunas sesiones de Megáfono, la conferencia de amigas que está en YouTube, en Movimiento Amigas, que vean las sesiones, porque yo creo que algo muy clave e importante que se estableció en esa conferencia es que se colocó el fundamento suficiente, claro y directo de lo que nosotros necesitamos saber, de lo que nosotros creemos, de en quién creemos, antes de poder desarrollarnos estas semanas en entender lo que tenemos que hacer. Y cuando hablamos de hacer, no tiene que ver con propósito, tiene que ver con destino. No tiene que ver con propósito, tiene que ver con destino, porque propósito no es lo que hacemos, propósito es nuestro destino eterno. Pero si usted no tiene establecida la verdad y claridad de la verdad, usted no va a saber lo que tiene que hacer. Familia Arde, el exterior y el interior de nosotros tiene que concordar. Su fachada y su interior tiene que estar de acuerdo. Tiene que haber coinonía. Yo quiero decirte que todos en el reino de Dios tenemos exactamente las mismas oportunidades de tener una vida, palabra clave, feliz. Todos tenemos las mismas oportunidades. Aquí no tiene más oportunidades el de una nacionalidad o el que hizo cierto nivel de estudios o el que ya es profesional, el que no es profesional, el que se hizo experto en alguna disciplina. No. Eso nos marca diferencias en la sociedad y en nuestro estatus, incluso económico, puede marcar diferencias. Pero la gran noticia para todos ustedes como discípulos es que todos nosotros, los que estamos conectados, los que estamos aprendiendo, los que estamos recibiendo, tenemos exactamente las mismas oportunidades de tener una vida feliz en Cristo Jesús. Todos tenemos esas mismas oportunidades. Y eso no es producto de lo que nosotros tenemos, de lo que nosotros conseguimos, de lo que nosotros generamos, de lo que nosotros hacemos. No tiene que ver con lo que tú haces. El valor lo tenemos simplemente por ser hijos de Dios. Ese es el valor que nosotros tenemos, por ser hijos del Señor. Lo que verdaderamente será importante comprender, válido, lo que realmente es un sello sobre nuestras vidas, es que es Cristo en nosotros. Nosotros con Cristo. Ahí está el verdadero valor. Busquemos este pasaje en Romanos 10, versículo 4. Mire cómo dice la palabra de Dios. En lo que respecta a ser aprobados por Dios, para todo el que tiene fe, Cristo fue el cumplimiento del propósito, palabra clave, de la ley. Esa palabra es tremenda. Esa palabra es importante. Mire cómo dice, esta es creo que Biblia de las Américas, dice, porque Cristo es el fin de la ley
para justicia a todo aquel que cree. Pero no hablo aquí de que Cristo es el fin de que se acaba. Yo hablo aquí de que Cristo es el resultado de la ley. Es el cumplimiento de la palabra para la propia justicia a todo aquel que tiene fe, para todo aquel que cree. Cristo es el fin. Cristo es el propósito, porque en dos sentidos esto se cumplió. Cristo era la meta, ejemplificando a la perfección los deseos de Dios en la tierra como ningún otro hombre. Y también porque al compararla con Cristo, esa ley es incapaz de salvarnos, porque solamente Cristo trajo salvación. La ley nos señalaba, Cristo nos salvaba. La ley nos permitía ver cuán culpables somos, pero Cristo fue la puerta a través de la cual nosotros podemos ser salvados. Dicho esto, oramos que durante estas semanas nosotros podamos experimentar como hijos de Dios una verdadera esperanza y podamos ser edificados por su palabra, que Cristo pueda edificar en nosotros, formar en nosotros, que pueda hacer de nosotros una fortaleza y que nosotros podamos caminar con ese gozo de la salvación, de sabernos hijos de Dios, de entender en qué creemos para saber cuál es nuestro destino a la hora de hacer, a la hora de ejecutar. Qué poderoso poder comprender esta noche que si hablamos de propósito, la encomienda del apóstol a Timoteo fue amar. Y nuestro llamamiento en este tiempo es para que amemos de la forma correcta. No de una forma emocional, sino realmente con el amor del Señor, con el amor de Cristo, para nosotros entonces tener una vida espiritual profunda y alta, pero que a su vez sea útil y práctica para cada uno de nosotros en nuestra vida. Mi deseo más ardiente es que tu espiritualidad sea tan práctica que tu vida natural sea adornada con las riquezas que están escondidas en Cristo Jesús. Amén. Comenzamos este viaje. Comenzamos esta jornada espiritual y vamos a estar aquí por 7 martes más. Vamos a darle oportunidad a algunas personas que posiblemente no estuvieron hoy, que se conecten la próxima semana a través de este mismo link. Pero a partir de la tercera semana, nadie será admitido. Y una vez que las personas no empiecen a asistir, nosotros vamos a ir cerrando el grupo para que el discipulado sea para aquellos que pueden estar de forma presencial y se pueden conectar con el discipulado durante estas próximas semanas. Así que espero que puedan ver sus notas, procesar, digerir, evaluar, disertar, profundizar, crecer y que la vida de Cristo siga formándonos y llevándonos a ese destino que tenemos escondido en Cristo Jesús, que es revelado simplemente con abrir las Escrituras. Les amo mucho, les bendigo
y les espero la próxima semana en el Discipulado HD Vida. Chao.